Compartimos el Evangelio del domingo tercero del tiempo ordinario del año C. El texto es Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 y 4 del 14 al 21. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal cual nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. El domingo pasado escuchamos el texto del Evangelio de Juan de las bodas de Caná, donde Jesús realiza su primer signo con el cual manifiesta su gloria y sus discípulos comienzan a creer en él. Este domingo comenzamos la lectura casi ininterrumpida del Evangelio de Lucas, que nos va a acompañar en todo el año C de nuestro ciclo litúrgico. Lucas es el único de los evangelistas que no es israelita. Educado en la cultura griega, es médico, escritor y aficionado a la pintura. Tiene la gracia de convertirse a la fe en Jesucristo y se encuentra con San Pablo, de quien va a ser el gran compañero de camino y discípulo suyo durante muchos años. Va a conocer a la Virgen María, la mamá de Jesús, en una visita que junto con Pablo realizan a Éfeso. Él va a acompañar a Pablo incluso en la cárcel y lo va a asistir hasta los últimos días de su vida. Su origen pagano, su cercanía a la Virgen y su amistad con San Pablo es lo que le van a dar el tono propio a toda su obra, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles. Es lo que le da la identidad propia a toda su obra. En el Evangelio de hoy podemos notar dos partes bien definidas. La primera es el prólogo y la segunda el discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Entre una parte y otra, la liturgia de hoy ha dejado de lado todo el Evangelio de la infancia de Jesús y el bautismo de Jesús, que ya lo hemos contemplado en el tiempo de Navidad. En la primera parte, el prólogo, Lucas quiere dejarnos bien en claro cuál es el motivo, el por qué él se decide a escribir su Evangelio. Han pasado más de 70 años de los acontecimientos y han proliferado los escritos sobre Jesús, donde se mezclan los hechos reales con mucha fantasía y mito. Muchos cristianos adhieren acríticamente a relatos sobre la vida de Jesús que lo dejan más cercano a los dioses griegos y egipcios que al carpintero humilde de Nazaret. Por este motivo, Lucas quiere recopilar los testimonios de aquellos que fueron testigos oculares de los hechos, ya que él no lo fue. Justamente por este motivo, Lucas es más cercano a nosotros. Él no fue testigo de los acontecimientos. Nosotros tampoco. Solamente hemos adherido a la fe por el testimonio de otros.
Y Lucas dirige su evangelio, lo dedica a un tal Teófilo. Este nombre podemos traducirlo como amigo de Dios, amado de Dios o aquel que ama a Dios. En realidad se trata de un nombre de fantasía. Sin embargo, puede tratarse de un seudónimo de algún colaborador de Lucas. Sabemos que en las comunidades primitivas era costumbre dar nombres nuevos y secretos a los cristianos que solo la comunidad cristiana conocía, esto debido a las persecuciones. De hecho, sabemos que Pedro, ¿sí?, se llama Simón y que y que Pablo es Saulo de Tarso. No obstante esto, podemos decir que Lucas dirige su evangelio a todos aquellos que han adherido a la fe en Jesucristo, a los que aman a Dios, a los amigos de Dios, que necesitan comprender mejor la solidez de las enseñanzas que han recibido. En la segunda parte del evangelio se nos cuenta que Jesús, luego de recibir el bautismo en el río Jordán, vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extiende rápidamente. Él va a predicar en las sinagogas y todos lo van a alabar. Entonces vuelve a Nazaret, donde se había criado. Y luego de pasar algunos días en la tranquilidad de la familia, el sábado se dirige, como era su costumbre, a la sinagoga y se levanta para leer la lectura. Es lógico, pensemos en la fama que Jesús había adquirido en toda Galilea, que lo inviten a leer la lectura. En realidad, todo hebreo, varón, adulto, tenía derecho de leer la palabra y hacer una pequeña explicación. En general, esta prédica consistía en repetir casi de memoria las enseñanzas de algunos de los grandes rabinos de Israel. Nadie se atrevía a interpretar la palabra por autoridad propia. La celebración sabatina consistía, en primer lugar, en el recitado del Shema Israel, que es el credo de todo israelita. Luego seguían las bendiciones que introducían a la parte central de la celebración, que era la lectura de dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Una primera lectura que era de la Torá, lo que nosotros entendemos o conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y luego una lectura de los profetas. En general, si tenemos en cuenta que la sinagoga de Nazaret era una sinagoga sumamente pobre, en general en las sinagogas pobres se tenían los libros de la Torá y al menos un libro de los profetas, y en general se utilizaba Isaías, que se leía de modo continuo, de modo que sus oyentes prácticamente ya lo sabían de memoria. Jesús se levanta, abre el libro, abre el rollo, lo cual sería una explicación superflua si no tuviera una intención teológica. Solo Jesús puede abrir a la comprensión de todo el Antiguo Testamento. Las profecías permanecerían cerradas, incomprensibles, sin Jesús. Y Jesús encuentra el pasaje del profeta Isaías que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor». ¿De quién está hablando el profeta? En realidad no conocemos su identidad. Es alguien que fue enviado por Dios para consolar al pueblo de Israel que había vuelto del exilio unos 400 años antes de Cristo y que estaban viviendo una situación de profunda injusticia. Los ricos y poderosos explotaban violentamente a los pobres y más débiles. En esta circunstancia, Dios envía a un hombre lleno del Espíritu Santo para anunciar un año de gracia, es decir, un jubileo, en el cual van a quedar abolidas todas las esclavitudes, saldadas todas las deudas y va a ser restaurada la justicia. La justicia, según la Sagrada Escritura, significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La justicia es
que la sociedad se vincule entre sí con los criterios de la voluntad de Dios. Nosotros vivimos la justicia de Dios en cuanto que vivimos de acuerdo a los designios de Dios, que ha creado todas las cosas para que todos sus hijos e hijas vivan con dignidad. Y Jesús luego cierra el libro, lo da al ayudante y se sienta y comenzó a decir: hoy se ha cumplido este pasaje de las Sagradas Escrituras que acaban de escuchar. Cerrar el libro significa que ha terminado un tiempo histórico, el tiempo de las profecías. Las profecías ya no tienen sentido cuando se han cumplido, porque lo que ellas anuncian ya está aquí presente delante de nosotros. Luego Jesús se sienta, lo cual es un gesto propio de los grandes maestros de Israel. ¿Sí? El que enseña se sentaba, este era un gesto de los maestros de Israel. Pero Jesús no explica las Escrituras, sino que para asombro de todos sus paisanos, anuncia que esto que acaban de cumplir, que acaban de escuchar, se ha cumplido. Este tiempo de salvación que nace desde aquel hoy en la sinagoga de Nazaret y que llega hasta nuestro propio hoy, al hoy de nuestra vida. Nosotros hoy, aquí, ahora, estamos viviendo este año de gracia, de salvación del Señor. El domingo pasado, nosotros escuchamos que el pasaje de las bodas de Caná eran como el preludio de todo el Evangelio de Juan. Jesús realiza simbólicamente lo que va a hacer luego por toda la humanidad con su muerte y resurrección. Ahora, este discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret es como una especie de anuncio programático de toda su misión. Jesús vino para realizar esta misión, anunciar, dar inicio a un año de gracia del Señor. Nosotros, por el bautismo, hemos sido ungidos con la fuerza del Espíritu Santo, hemos sido consagrados en el Espíritu Santo. Y en el sacramento de la confirmación hemos hecho nuestra la misión, la misma misión de Jesús. Estamos llamados a ser artífices de una nueva humanidad que viva en la justicia de Dios. Y para esto es necesario que nosotros vivamos con pasión el hágase tu voluntad que rezamos en el Padre Nuestro. Solamente de esta manera seremos creíbles para nuestros hermanos y hermanas que viven alejados de la fe. Y recordemos que la mayor voluntad de Dios es que vivamos el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. De Jesús se dijo que Él pasó haciendo el bien. Qué hermoso sería que se pueda decir de nosotros que vivimos haciendo el bien. Les aseguro que nuestras iglesias cristianas, católicas y no católicas, estarían mucho más llenas de gente. Que el amor, la verdad y la justicia sean la luz que ilumine nuestra vida y nos haga testigos y testimonio de un nuevo tiempo, un tiempo de salvación para toda la humanidad. Que tengas una hermosa semana.